Bienvenidos nuevamente al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos en nuestras cápsulas a un viejo conocido, al profesor Dr. León Gómez Rivas. Él es doctor en Historia y doctor en Economía, ambos títulos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid, y en la actualidad ejerce como profesor titular en la Universidad Europea de Madrid. Él es, nunca me canso de decirlo, uno de los grandes especialistas en la escolástica española, en la famosa Escuela de Salamanca, y hoy vamos a hablar de la influencia de esos autores escolásticos en el pensamiento de Hugo Grocio. Quizás, profesor, podríamos empezar por ahí, ¿no? Definiendo y explicando quién era Hugo Grocio. Muchas gracias por la presentación. Para mí también es un gusto acompañaros en esta querida universidad, que es uno de los lugares en los que verdaderamente más se aprecia pues, las ideas que tuvieron aquellos doctores de Salamanca. Y hablas de Hugo Grocio, pues los estudiantes de esta universidad lo conocerán porque tenéis un puente, Hugo Grocio, que por lo pronto ahí, con que vayan, ya podrían conocer un poquito más los que nos escuchan y están aquí en Guatemala. Podrían conocer un poco más quién era este autor. Es un jurista, un pensador holandés del siglo XVII. Es famoso en el mundo del derecho internacional porque se le considera como el fundador de esta idea de la sociedad de las naciones, y sin embargo, los propios juristas esto lo han reconocido. Sin embargo, mucha parte de sus ideas las recibió de los doctores de Salamanca. Por eso, efectivamente, hay una ligazón entre Grocio y nuestros escolásticos. Y esa relación es porque él los cita. Él los cita, sobre todo cita mucho a Francisco de Vitoria, cita a un autor del que hemos hablado en estas píldoras, a Diego de Covarrubias, hace un tiempo coincidiendo con un centenario suyo, pero cita a otros muchos más autores. Pues bien, digamos que ahora mismo mi interés por Grocio, o en Grocio, últimamente estaba en localizar esas citas, ver cuántos autores, qué dicen ellos, en qué libros los cita Grocio. Cuando hablábamos alguna vez, me parece, de Diego de Covarrubias, fue a propósito de un libro muy interesante, un librito de Grocio que se llama La libertad de los mares, ¿verdad? Porque era también un centenario de la edición de ese libro. Pero es un libro cortito. En el libro por el que Grocio es más conocido, que se llama De Iure Belli ac Pacis, sobre el derecho de guerra y de paz, Grocio cita a más de 20 autores escolásticos españoles y portugueses. Qué interesante. Y las áreas temáticas, digamos, la influencia de los salmantinos en el pensamiento de Hugo Grocio, ¿dónde están? El tema del derecho del mar, del derecho de gentes, ¿en qué campos, digamos, instrumentaliza Grocio a los autores de la Escuela de Salamanca y quiénes son sus principales fuentes? Hablamos en otra cápsula de Covarrubias, usted ahora ha citado a Francisco de Vitoria, el pique ese de quién es el fundador del derecho internacional, si Francisco de Vitoria o Grocio. ¿Cómo instrumentaliza este autor holandés a los salmantinos españoles? Él está a caballo entre lo que podríamos llamar el derecho internacional y la libertad de comercio. Y él escribe su argumento así un poco, es como intentar justificar que los holandeses también pueden comerciar con lo que entonces llamaban las Indias orientales y las Indias occidentales. Las Indias occidentales es lo que nosotros llamamos América, y las Indias orientales era todas esas colonias que tuvieron los portugueses y que luego los holandeses fueron arrebatándoles, además de una manera muy poco coherente con lo que Grocio estaba hablando de libertad de comercio, porque justamente estaban ocupando lugares para después monopolizarlos, ¿no? O sea que podríamos hablar de derecho internacional, comercio también, comercio internacional. Claro, dos áreas muy interesantes y protoliberales, ¿no? A día de hoy, la investigación que está llevando a cabo entre Hugo Grocio y esas relaciones escolásticas, ¿tiene una asignatura pendiente o ya ha dado por finalizado, digamos, esa área, ¿no? Yo creo que se puede trabajar mucho en Grocio. Hay que también tener en cuenta que se ha editado hace muy poco tiempo en Liberty Fund, estos autores clásicos, una edición buenísima en inglés que tiene que darle a conocer.
Y quizás también como una edición o una publicación muy reciente que alguna vez nos hemos escrito sobre ella, vamos, alguna vez en estas últimas semanas, es la idea de una escuela ibérica de pensamiento económico. No solamente hablar de la escuela de Salamanca, sino hablar de juristas hispano-portugueses, lo cual también nos amplía el campo. Nos ampliaría el campo, no solamente con Portugal, sino con Brasil. Claro. Claro. Y esto que dices, a animar a tantas universidades y a tantos estudiantes a que pues estudien estas cuestiones que son cuestiones fundamentales, ¿no? Son como las raíces. Sí, definitivamente yo considero que como hemos charlado tantas veces a nivel informal, ¿no? En el campo del gobierno limitado, en el campo del derecho, en el campo de la teología, en el campo de la economía, hay mucho por hacer para recuperar la tarea de estos escolásticos. Y quizás esa idea de la escuela ibérica a mí me parece terriblemente interesante, porque muchas veces nos hemos concentrado en Salamanca, sí, y un poquito Alcalá, pero incluyéndolos en Salamanca. Entonces hay mucho más de Salamanca en realidad, ¿no? Hay una escuela iberoamericana, se podría hablar de Euroamérica, ¿verdad? Exactamente, ese es el punto, porque las universidades de Lima, de México, de Ecuador, de Bolivia, son universidades con un profesorado y con un alumnado también de primera fila. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, aquí también en vuestra antigua de Guatemala, aquí también hubo una gran universidad, aunque no es de las primeras fundadas, pues en fin, desde el siglo XVII, antes que muchísimas universidades, o casi todas las universidades de los Estados Unidos, aquí se estudiaba ya estas carreras. El mensaje sería fomentar este tipo de investigaciones para conocer mejor nuestras raíces y para saber que gran parte de nuestras raíces están asociadas al mundo y al desarrollo de la libertad, ¿no? A la lucha por la libertad. Muchas veces se habla mucho de la influencia anglosajona en las ideas liberales y no se tiene tanto en cuenta el mundo, no solo continental europeo, el mundo de la Europa del Sur, el mundo en este caso ibérico e iberoamericano, ¿no? Entonces, déjame que añada una cosa. Hay un reto, ¿no? Que añada para el presente, para los debates políticos que hay ahora y que me consta que en este país también estáis teniendo, se puede aprender mucho sobre libertad leyendo a aquellos autores. Hay lecciones que todavía no se han sabido, ¿no? Sí. Yo tengo algo sobre, claro, la legitimidad de la autoridad, todo ese campo que a usted también le gusta de las independencias, ¿no? Ese campo de que gran parte de las ideas independentistas tenían base, tenían sustento en las ideas de los salmantinos, ¿no? Para encontrar la legitimidad del gobierno y tal. A futuro, entonces, ¿qué retos? ¿Cuál sería el campo más interesante para desarrollar desde su punto de vista como profesor y especialista? Ha trabajado mucho el tema de la economía, ¿no? Pero en política, ¿qué falta en política? Tenemos que convencer a las facultades y a las universidades, a las escuelas de estos estudios, que pongan a trabajar a los alumnos en estas cuestiones, esto que estamos diciendo, a veces miramos demasiado el mundo anglosajón o el mundo francés, que miren nuestros antepasados, como estabas diciendo, iberoamericanos, que encontrarán muchas cosas. Bueno, pues después de esta entretenida charla, solo me queda despedirme. Hasta la próxima.